Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga poderosamente en esta hermosa tarde. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que nos concede por su amor y su bondad y su misericordia, nuevamente estar en este lugar para disfrutar las bendiciones y estudiar la palabra del Señor. Siempre encontramos en la Biblia una fuente de edificación para nuestra vida. Es como un manantial que nunca deja de fluir, esa agua que refresca el ánimo cansado del peregrino. Para nosotros, mi querido hermano y amigo, es un privilegio estar nuevamente en el aire para compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias porque usted nos acompaña. Agradecemos también infinitamente al equipo de locutores de la radio estación que gentilmente colaboran con nuestro ministerio y juntamente formamos un equipo con el único propósito de difundir las buenas nuevas de salvación. Este mensaje que es tan importante para los días que estamos viviendo. Vamos a encomendar hoy este programa glorioso en las buenas manos de Dios, que Él se glorifique y que cumpla el Señor el propósito por el cual va a traer esta palabra y que edifique el Señor a su pueblo y que nos ayude a entender las buenas nuevas de salvación y que Dios ilumine nuestro intelecto, que abra nuestro conocimiento para compartir y a la vez recibir la edificación de nuestra santísima fe. Y oramos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo le doy gracias por este privilegio que me concede en este hermoso día. Para mí, mi Señor, es un privilegio grande de que me permita ser parte de este ministerio precioso, de esta gran comisión que usted nos ha encomendado, que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Señor, te pido en este hermoso día que te glorifiques a través de esta palabra. Edifica, Señor, a tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos y de los amigos que escucharán este mensaje tuyo. Ahora te pido, Señor, que ayudes a aquel que está pasando momentos difíciles en su vida en estos días. Glorifícate a través de tu palabra y por favor ayuda también a aquel que está pasando momentos de enfermedad. Extiende tu mano de misericordia. Levanta, Señor, al caído. Fortalece al débil. Sana al enfermo. Anima a aquel que está desalentado en este momento, o aquel que está en una situación difícil en su vida. Por favor, Señor, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, extiende tu mano de bondad y sé propicio a las necesidades también de tu pueblo. Te lo he implorado todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, gracias porque está con nosotros. Ahora entraremos al estudio de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y con esta carta concluimos, gracias al Señor, todos los estudios relacionados con los escritos del apóstol San Pablo. Es increíble, el tiempo se ha pasado y durante este tiempo
que estamos en esta radio emisora, hemos podido exponer el consejo del apóstol San Pablo en todos sus escritos del Nuevo Testamento. Y ahora nos toca estudiar, estimado hermano y amigo, la carta del apóstol San Pablo a un compañero de su ministerio, a un muchacho que estuvo con él, cruzando las diferentes fronteras de las naciones, con el único propósito, y el propósito es difundir las buenas nuevas de salvación. A este muchacho, el apóstol San Pablo lo dejó en la isla de Creta, y ahí es donde va nuestro contexto del estudio de esta carta del apóstol San Pablo a Tito. Leeré en el capítulo número 1 y versículo número 1. Yo leo la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Bendito sea el nombre del Señor. El escritor, estimado hermano y amigo de esta carta muy especial, es el apóstol San Pablo. Según el versículo que hemos leído del capítulo número 1, versículo número 1. En este escrito, estimado hermano y amigo, el apóstol establece el orden que debe de seguirse en toda iglesia local. Y lo explica, estimado hermano y amigo, de la forma siguiente. Vea el enfoque que tiene el apóstol San Pablo con relación a este escrito. Aquí el apóstol San Pablo establece, estimado hermano y amigo, el orden que debe seguirse en toda iglesia local. Y él lo explica de la forma siguiente. 1. El orden divino para la iglesia local. 2. La obra pastoral de un verdadero ministro. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es, estimado hermano y amigo, el fundamento que establece el apóstol San Pablo acerca del orden que debe de seguir en toda iglesia local. Y él lo presenta en estos dos aspectos muy importantes. El orden divino para la iglesia local. Para toda iglesia local, estimado hermano y amigo, hay un orden divino que cada ministro que está al frente de esa obra tiene que saber. Y el 2, dijo el apóstol San Pablo en esta carta maravillosa, la obra pastoral de un verdadero ministro. Así es que, estimado hermano y amigo, para todos aquellos que de una u otra manera estamos relacionados con el ministerio de la obra del Señor, esta carta juega un papel importante porque nos recordará bases fundamentales de la estructura de esta economía divina que es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero bajo de un orden establecido. Y este orden establecido, estimado hermano y amigo, es el orden divino del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Estas dos cartas, estimado hermano y amigo, tratan del debido orden que debe de existir en cada una de las congregaciones locales.
Me refiero a la carta de Timoteo y la carta a Tito. Es muy importante que notemos esto, estimado hermano y amigo. Estas dos cartas, los escritos a Timoteo y el escrito a Tito, tratan del debido orden. Usted entiende, estimado hermano y amigo, que Dios hace las cosas en orden, pero también las hace con orden. Y aquí Dios, estimado hermano y amigo, todas las cosas que se refieren a Dios, encontramos que es establecido en un verdadero orden. Dios es un Dios de orden. Por eso que en estas dos cartas, estimado hermano y amigo, nos enseña el apóstol San Pablo el orden que debe de existir en cada una de las congregaciones locales. Ahora, estimado hermano y amigo, notemos un punto importante, la diferencia entre la primera carta a Timoteo y Tito. Se le da más énfasis a la pureza de doctrina. Cuando estudiamos la carta a Timoteo, encontramos esta característica fundamental, que en esta carta San Pablo le da más prioridad o hace más énfasis a la pureza de la doctrina. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 8, vamos a notar, estimado hermano y amigo, esta característica fundamental, o más bien este ingrediente que el apóstol San Pablo puso a la primera carta a Timoteo. Veamos lo que él nos dice para que notemos y entendamos bien esta característica. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que enseñan diferente doctrina. Ve, estimado hermano y amigo, cuál es el énfasis del apóstol San Pablo en la primera carta o los escritos a Timoteo. Aquí nos explica el apóstol San Pablo, y el énfasis que él hace es en la conservación de la pureza de la doctrina del evangelio que había el apóstol San Pablo recibido a través de una revelación específica del Señor. Y luego sigue diciendo el apóstol San Pablo en el versículo número 4. Ni prestes atención a fábulas. Ve, estimado hermano y amigo, lo que tenía en mente el apóstol San Pablo es que Timoteo no desviara la atención en otras cosas que no fuese la pureza de la doctrina. Y luego dice el apóstol San Pablo, y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ve, estimado hermano y amigo, la preocupación del apóstol San Pablo de la conservación de la pureza de la doctrina. ¿Cuánto hace falta, estimado hermano y amigo, estas palabras en nuestros días, donde parece que el deterioro de la doctrina está siguiendo un camino, estimado hermano y amigo, sin precedentes en el día de ahora? Pero esta palabra, como dije anteriormente, aquí San Pablo establece el orden que debe de existir en toda iglesia local. La conservación, estimado hermano y amigo, la conservación de la pureza de la doctrina. En el versículo número 5, el apóstol San Pablo nos dice,
Pues el propósito de este mandamiento, ve, estimado hermano y amigo, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? ¿De qué mandamiento, estimado hermano y amigo? De conservar la pureza de la doctrina. Y luego dice el apóstol San Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Cuando el corazón está limpio, estimado hermano y amigo, sin duda alguna la doctrina estará limpia. La que sale de los labios de ese hombre, cuando el corazón está limpio, entonces, estimado hermano y amigo, la doctrina que enseñe será una doctrina que conserva la pureza establecida en la palabra del Señor. Y dice el apóstol San Pablo, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Ve, estimado hermano y amigo, si hay fe, y una persona puede decir que tiene fe, pero el que tiene fe no necesita decir que tiene fe. ¿Sabe por qué, estimado hermano y amigo? Porque el que tiene fe lo demuestra a través de la obra. Y la obra demostrará que esa persona tiene fe sin necesidad de decir que tiene fe. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol dice, y de fe no fingida. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Cuando se conserva la pureza de la doctrina, la fe de ese líder, la fe de ese obrero, la fe de ese predicador, la fe de ese pastor, será una fe, estimado hermano y amigo, no fingida. En el versículo número 6, el apóstol San Pablo nos dice, de las cuales cosas, desviándose alguno, ¿ha notado usted, estimado hermano y amigo? En mi conocimiento he conocido muchas personas que en otro tiempo eran conservadores de la sana doctrina, conservaban la pureza de la doctrina. Y ha habido un cambio, estimado hermano y amigo, de casi de 360 grados en la conducta que ahora estas personas tienen. ¿A dónde está esto, estimado hermano y amigo? Aquí el apóstol San Pablo dice que se han desviado, se desviaron algunos. Estimado hermano y amigo, ¿qué es desviarse? Es dejar el camino real, es dejar el camino correcto y seguir por las veredas. Esto es lo que ha sucedido ahora con muchos líderes, estimado hermano y amigo. Los que en otro tiempo enseñaban la pureza de la doctrina, pero ahora se han desviado de la verdadera doctrina, de la pureza de la doctrina. Se apartaron a vana palabrería, como ustedes pueden observar el día de ahora. Son simples argumentos. Quiero decirle algo importante, estimado hermano y amigo. Usted no se fije cómo es que habla esta persona. Si es elocuente, amigo oyente, fíjese en lo que él dice. Ese es el punto muy fundamental, porque dice el apóstol aquí, se apartaron a vana palabrería, y es lo que escuchamos el día de hoy. En el versículo número 7, ve, estimado hermano y amigo, nota cómo el énfasis del apóstol San Pablo en la carta a Timoteo es la pureza de la doctrina, es conservar esa doctrina que nos ha enseñado las Sagradas Escrituras. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que confirman. Eso es lo que está sucediéndose el día de ahora, estimado hermano y amigo. Y eso está a flor de tierra.
Lo oímos en los diferentes medios, a través de la televisión, a través del periodismo, a través de la radiodifusión, a través de las redes sociales. Lo podemos observar, estimado hermano y amigo, el día de hoy, que no saben lo que ellos hablan, ni mucho menos lo que ellos afirman. Versículo número 8. Pero sabemos, dice el apóstol San Pablo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Alabado sea el nombre del Señor. En tanto, estimado hermano y amigo, ya vimos el punto de vista del apóstol San Pablo. ¿Cuál es el enfoque que hace en las cartas a Timoteo? Ahora veamos el enfoque que el apóstol San Pablo hace en la carta que él escribe a Tito. En tanto que en la carta a Tito, estimado hermano y amigo, lo más preeminente es aquello que concierne al orden divinamente establecido para la iglesia local. Entonces nuestro punto de estudio y enfoque cuando abrimos las páginas de la carta del apóstol San Pablo a Tito, estimado hermano y amigo, será preeminentemente en aquello que concierne al orden divinamente establecido para la iglesia local. Estimado hermano y amigo, yo quiero que entendamos en esta tarde, hay un orden divinamente establecido para cada iglesia local. No importa en qué continente usted esté, no importa en qué parte del hemisferio usted se encuentra. Si usted es una congregación, usted es una iglesia local, encontraremos en esta enseñanza de la palabra del Señor, en la preeminencia de aquello que concierne al orden divinamente establecido para la iglesia local. Dios ha establecido un orden, estimado hermano y amigo. En la gracia del Evangelio, el hombre y la mujer no se mandan solos. Y él no puede establecer sus propios caprichos. ¿Sabe por qué, estimado hermano y amigo? Es porque Dios ha establecido un orden. Y todos los que trabajamos en el ministerio, aquellos que leemos la Biblia, todos tenemos un solo libro. Y ese libro se llama las Sagradas Escrituras. Todos hemos recibido al mismo Señor y Salvador. Y todos tenemos la guianza del Espíritu Santo. Tenemos un Padre eterno en los cielos. Por lo consiguiente, estimado hermano y amigo, todos estamos bajo este orden de autoridad. Y este orden de autoridad es el que Dios ha establecido, estimado hermano y amigo, para cada una de las iglesias locales. No importa cuántos miembros tenga, no importa la cantidad de membresía que tenga la iglesia, si es grande o es pequeña, Dios ha establecido un orden divino para cada una de las iglesias locales. Veamos lo que San Pablo nos dice en Tito capítulo 1, versículo 5. Aquí el apóstol San Pablo nos habla de este orden divinamente establecido para cada una de las iglesias. Y él dice, por esta causa te dejé en Creta. Ve, estimado hermano y amigo, el orden. San Pablo está diciendo a Tito por qué razón lo dejó en esta isla. Y dice, para que corrigieses lo deficiente. Ve, estimado hermano y amigo, el orden. Lo deficiente hay que corregirlo. Y si no corregimos, estimado hermano y amigo, si no corregimos lo deficiente en cada iglesia local, la televisión lo va a hacer, el periodismo lo va a hacer,
La radiodifusión lo va a hacer. Pero San Pablo dice, ahora entendemos, estimado hermano y amigo, que en cada iglesia debe de haber un orden divinamente establecido. Ese orden manda, estimado hermano y amigo, a que se hagan correcciones de lo deficiente en cada una de las comunidades, en cada una de las iglesias locales. Y luego dice el apóstol San Pablo, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay un orden, estimado hermano y amigo. Aquí la autoridad apostólica del apóstol San Pablo, porque usted y yo entendemos que a él le fue revelado el Evangelio. A San Pablo ningún apóstol le reveló el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, en sus 4 apariciones, le reveló el propósito del misterio de la predicación del Evangelio. Y le dice el apóstol San Pablo a Tito, así como yo te mandé. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Cada uno de los obreros del Señor tiene que entender algo, que hay que seguir instrucciones, que hay que aprender a seguir instrucciones. San Pablo dice, así como yo te mandé. No es que él iba a inventar algún programa, no iba a copiar otro programa de otro, sino, estimado hermano y amigo, la orden del apóstol San Pablo dice, así como yo te mandé. Ahora, estimado hermano y amigo, la utilidad permanente de ambas cartas consiste, estimado hermano y amigo, en doble aplicación que ellas tienen. Vamos a ver hoy cuáles son esta doble aplicación que tienen estas ambas cartas, las cartas a Timoteo y la carta a Tito. Alabado sea el nombre del Señor. Por una parte, estimado hermano y amigo, para las iglesias que han descuidado, y es muy triste, estimado hermano y amigo, muchas veces se descuida la verdad de Dios. Y por otra, para aquellas que no han tomado en cuenta el orden de la casa de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, la utilidad permanente de estas 2 cartas y el enfoque apostólico del apóstol San Pablo. En estos 2 aspectos de estas 2 cartas, encontramos primero, por una parte, para las iglesias que han descuidado. ¿Qué cosa, estimado hermano y amigo? Han descuidado la pureza de la doctrina. Ahora se han introducido mucha gente, estimado hermano y amigo, que se creen con la autoridad divina de introducir cualquier elemento nocivo en esta economía divina. Se creen con la autoridad de inventar y introducir cualquier elemento que pervierte la pureza, estimado hermano y amigo, de la doctrina. Para aquellas iglesias en esta condición, el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, en esta doble aplicación que encontramos en estas 2 cartas, nos escribe, estimado hermano y amigo, para aquellas que han descuidado la verdad de Dios o la pureza de la doctrina. Y luego, estimado hermano y amigo, para aquellas congregaciones que no han tenido en cuenta el orden de la casa de Dios. En la casa de Dios tiene que haber, estimado hermano y amigo, un orden. Nuestro Señor Jesucristo lo explicó bien cuando entró en el templo y vio el desorden, estimado hermano y amigo. Esta entrada del Señor Jesucristo al templo
lo hizo con el ministerio que él tenía. Como el ministerio, estimado hermano y amigo, de un sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote es el que tenía control en los tiempos bíblicos del templo. En la primera entrada únicamente observó todo lo del templo, porque esa entrada, estimado hermano y amigo, lo hizo el Señor en carácter de rey. Pero la segunda entrada, el Señor lo hizo en el carácter de sumo sacerdote y echó fuera a todos los que estaban, estimado hermano y amigo, haciendo un desorden en el templo. Ahora San Pablo, teniendo, estimado hermano y amigo, esto en mente, acerca el orden de la casa de Dios. En la casa de Dios tiene, estimado hermano y amigo, de haber un orden, y ese orden tiene que ser conforme al orden del propósito divino. Ahora, estimado hermano y amigo, a la importancia de este orden se le da énfasis de la manera más solemne por medio de la repetición de las cualidades que debe tener los ancianos y diáconos. Ve, estimado hermano y amigo, en la carta aquí a Tito, encontramos entonces la importancia de este orden, se le da énfasis de la manera, estimado hermano y amigo, más solemne, por medio de la repetición de las cualidades que debe de tener los ancianos y diáconos, que tendrán, estimado hermano y amigo, la dirección de una iglesia local. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 7, el apóstol San Pablo nos habla de esto, estimado hermano y amigo. Y lo vamos a notar, porque aquí vamos a observar el orden que debe de haber, el orden divino que debe de haber en toda iglesia local. Y San Pablo dice, palabra fiel. Qué hermoso, estimado hermano y amigo. Cuando la Biblia habla con seguridad. Cuando la Biblia habla con autoridad. Cuando la Biblia habla con iluminación. Cuando la Biblia habla, estimado hermano y amigo, habla con revelación. Y dice palabra fiel. La palabra de Dios es fiel, estimado hermano y amigo. Las Sagradas Escrituras son fiel. Y dice el apóstol San Pablo, si alguno anhela obispado, ve, estimado hermano y amigo, el anhelo no es malo. El anhelo es importante, que todo hombre de Dios debe de anhelar trabajar en el ministerio. Y San Pablo dice, este anhelo es bueno, porque buena obra desea. Ve, estimado hermano y amigo, esto es maravilloso, que aparezcan obreros, que aparezcan hombres que quieren trabajar para la obra de Dios, que estén interesados en compartir las buenas nuevas de salvación. San Pablo dice, buena obra desea. Versículo número 2, y aquí viene, estimado hermano y amigo, lo que decíamos anteriormente, el énfasis de la manera más solemne por medio de la repetición que San Pablo hace en estas dos cartas de las cualidades que debe de tener los ancianos y los diáconos. En el versículo número 2, el apóstol San Pablo dice, pero es necesario. Aquí viene una necesidad. Y aquí, estimado hermano y amigo, es cuando se hace el planteamiento del orden que debe de haber, del orden que debe de existir. Alabado sea el nombre del Señor.
Me recuerdo hace 53 años, estimado hermano y amigo, cuando me convertí al Señor Jesús. Era un muchacho de 17 años. En esos tiempos, para que le dieran privilegio a uno era muy difícil, porque había gente y ancianos con mucho más tiempo. Y muchas veces en esos tiempos era tan estricto que a los jóvenes no se les creía mucho, sino que tenía que pasar un tiempo para poder que se le diera privilegio. Recuerdo cuando el pastor me dieron un carnet que hasta el día de ahora lo conservo. No me dieron el carnet con nombramiento de diácono, sino que me dieron un carnet como nombramiento de evangelista. Pero yo estaba contento en ese tiempo, porque recibir un tipo de credencial de ese tiempo de los ancianos, donde la iglesia, estimado hermano y amigo, era algo bastante, puedo decir yo, estricto. Pero eso se ha ido, estimado hermano y amigo, conforme a la iglesia ha ido evolucionando. Parece que se ha entrado muchas cosas que contaminan, como dije al principio, la pureza de la doctrina. Aquí el apóstol San Pablo nos dice, estimado hermano y amigo, en el versículo 2, pero es necesario, hay una necesidad. Y aquí es donde el apóstol San Pablo establece el orden que debe de haber de liderazgo en cualquier iglesia local. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y aquí una palabra, estimado hermano y amigo, tan importante, apto para enseñar. Ve el orden que debe haber, estimado hermano y amigo. Es esto muy fundamental. El por qué, estimado hermano y amigo, porque esto es un orden divino que debe de hacer, dice el escrito, apto para enseñar. En el versículo número 3 y versículos 5 y 6 encontramos lo siguiente: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ve, estimado hermano y amigo, el orden que debe de haber en toda iglesia local. Versículo número 6. No un neófito. Ve el peligro que establece el apóstol San Pablo aquí, estimado hermano y amigo. No un hermano recién convertido. Por eso el Señor Jesucristo en el ministerio encomendó a los apóstoles que discipularan a los recién convertidos, que hicieran discípulos. Los discípulos no nacen, estimado hermano y amigo. No tenemos un almácigo de discípulos. Los discípulos tienen que hacerlo. El liderazgo de la iglesia tiene que invertir tiempo en hacer discípulos, para que estos discípulos puedan hacer también discípulos. Esto es muy importante, estimado hermano y amigo. La recomendación del orden es que no sea un neófito. No sea que, ¿qué pasa, estimado hermano y amigo, con uno que es nuevo? No sea que envaneciéndose. Muchas veces, estimado hermano y amigo, es el orden que debe de haber en una iglesia local, el cuidado que debe de haber. Porque cuando le damos nombramiento a alguien que no tiene la madurez para poder ministrar ese nombramiento, en vez de beneficiarle, le causa daño. Y en vez de ayudarle nosotros, lo estamos afectando en su vida espiritual.
Y luego dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose, estimado hermano y amigo, el cargo lo puede envanecer. Dice que caiga en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Después de esta introducción, estimado hermano y amigo, quiero que estructuremos el estudio de esta carta del apóstol San Pablo a Tito. ¿Cuál es la estructura que tenemos? Número 1. Tito y el apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 1 al versículo número 4. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo de una forma múltiple. Veamos la forma múltiple, cómo se presenta el apóstol San Pablo. En relación con el Padre, era un siervo, Tito 1:1. En relación con el Hijo, era un apóstol, Tito 1:1. En relación con la palabra, era un predicador, Tito capítulo 1, versículo 3. En relación con Tito, era un padre espiritual para este muchacho, Tito capítulo 1, versículo número 4. División 2. Tito y los ancianos de la iglesia, Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 16. Sus calificaciones, las calificaciones de Tito, capítulo 1, versículo 6 y versículo número 8. Irreprensible, con hijos creyentes y fieles, no iracundo, no pendenciero, hospedador, sobrio, santo, marido de una sola mujer, no soberbio, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, amante de lo bueno, justo. Bendito sea el nombre del Señor. La división 3. Tito y la iglesia, estimado hermano y amigo. Lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 1 al versículo número 3. Luego, en esta estructura de esta división número 3, tenemos las subdivisiones, estimados hermanos y amigos. Las personas de la iglesia, los ancianos, las mujeres jóvenes, los siervos, las ancianas, los hombres jóvenes, el Salvador y la iglesia, su encarnación, su muerte vicaria, su gran ejemplo, su segunda venida. Y en la parte división 4, estimado hermano y amigo, Tito y el futuro, capítulo 3, versículo 12 al 15. Sería, estimado hermano y amigo, revelado en la tarea por un tiempo y se encontraría con el apóstol Pablo en el sur de Grecia. Tito tenía que ayudar a Zenas, aquel doctor de la ley que era parte también del equipo misionero del apóstol San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, Tito, al igual que Timoteo, era, estimado hermano y amigo, un predicador, discípulo del apóstol Pablo. Estos dos muchachos eran, estimado hermano y amigo, discípulos del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo le había encomendado a Tito que pusiera en orden la obra de la iglesia previamente establecida en la isla de Creta.
Ve, estimado hermano y amigo, hasta dónde habían llegado estos misioneros con la predicación de la palabra del Señor. En esos tiempos, estimado hermano y amigo, estaba bien viva la gran comisión que el Señor Jesús había encomendado a sus apóstoles. La iglesia del primer siglo entendió esta gran comisión y es la razón que ellos se extendieran en los diferentes lugares con el único propósito de difundir las buenas nuevas de salvación. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo le había encomendado a Tito que pusiera en orden la obra de la iglesia que se había establecido en esta isla de Creta. Esta isla, estimado hermano y amigo, ubicada en el sureste de Grecia, tenía aproximadamente unas 150 millas. Relativamente era una isla muy pequeña. Serían unos 240 kilómetros de largo por unas 35 millas de ancho o 56 kilómetros. Por lo que, estimado hermano y amigo, es la mayor isla de extensión del mar Mediterráneo. Allí, en este enfoque geográfico, nos vamos, estimado hermano y amigo, porque en esta área geográfica del planeta Tierra es donde se desarrolla la enseñanza preciosa de esta carta a Tito. En esta isla remota del Mediterráneo ha llegado el Evangelio y también, estimado hermano y amigo, un escrito importante donde San Pablo establece el orden divino que debe de haber en cada una de las iglesias locales. No importa si la iglesia está establecida en una metrópoli, no importa si la iglesia está establecida en una isla como el caso de Creta, en cualquier lugar tiene que establecerse el orden divino establecido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en la isla de las 100 ciudades llenas, estimado hermano y amigo, de muchas cosas y con valles muy fértiles, el monte Ida es el más alto de la isla. Era tenido, estimado hermano y amigo, en esos tiempos como el lugar legendario del nacimiento del dios griego Zeus. Los cretenses, estimado hermano y amigo, eran parientes de los filisteos. Eran conocidos por su mala reputación de ser siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ve, estimado hermano y amigo, a dónde estaba Tito. Y había que establecer un orden con esta clase de gente. Una vez yo le pregunté cuando le leí aquella porción de las Escrituras a un obrero, cuando en la Biblia narra todos aquellos hombres que se unieron al rey David. La condición de esos hombres era precaria, estimado hermano y amigo. Era muy difícil que pudiesen ser útiles. Pero el trabajo que hace un obrero de Dios para hacer de algo que aparentemente no es útil, en un ser útil. Y estos hombres se convirtieron en los más valientes del rey David, que daban la vida por el rey David. Eran tan valientes estos hombres, estimados hermanos y amigos. Y a Tito se deja en la isla de Creta
con esta categoría de personas. Había que ponerlos en orden. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 1, versículo número 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Estimado hermano y amigo, ¿se podrá hacer algo con estas personas? ¿Se podrá establecer el orden con ellos? Estimado hermano y amigo, Dios puede establecer un orden divino y cambiar la condición y el panorama de la gente. Lo creemos por la palabra del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, este testimonio prevalecía de uno de sus mismos poetas, profetas. Se desconoce el origen, estimado hermano y amigo. He tratado de ir al fondo del asunto para ver cuál es el origen de la iglesia en Creta. ¿Cómo fue que se estableció allí en este lugar, en esta isla del mar Mediterráneo? Pero bien, estimado hermano y amigo, lo que llego a conclusión es que pudo haber sido plantada por los cretenses que estuvieron en el día de Pentecostés y que regresaron después a la isla de Creta. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles. Posiblemente usted esté de acuerdo conmigo, o posiblemente no, mi estimado hermano y amigo. Pero quiero poner los puntos de vista de la palabra. ¿Cómo sería fundada esta iglesia en Creta? Al fin y al cabo, estimado hermano y amigo, no es importante cómo fue fundada. Lo importante fue que fue fundada una iglesia allí. Y si una iglesia está fundada en Creta, en una isla del mar Mediterráneo, amigo oyente, allí estaba la economía de Dios. Veamos qué dice Hechos capítulo 2, versículo número 11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, habían cretenses en ese día de esa manifestación gloriosa del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo usó poderosamente a sus discípulos y en la predicación de la palabra al apóstol Pedro, para que se cumplieran las palabras del Señor cuando le dijo: a ti te doy la llave del reino. San Pedro, haciendo uso de las llaves del reino, disertó uno de los sermones más profundos de la Biblia. Y se compungieron de corazón, estimado hermano y amigo, por la orientación que nos da la Biblia. Encontramos que el origen posible de esta iglesia es de aquellos cretenses que en el día del Pentecostés se convirtieron a la gracia del Evangelio. Ahora, estimado hermano y amigo, esta carta a Tito parece que se escribió al mismo tiempo que la primera de Timoteo. En el intervalo, estimado hermano y amigo, entre la primera y la segunda encarcelamiento del apóstol San Pablo, en ese intervalo de tiempo se escribió la carta a Tito. Acompáñenme en la próxima audición. Que el Señor les bendiga.